Muy buenos días, un abrazo muy fuerte desde estos estudios de radio y televisión Vida. Un saludo al sureste de España y a todos los que nos siguen a través de internet. Estamos en FM, en abierto en TDT y, como no, a través de nuestra página web www.vidartv.com. También, si ves este espacio más adelante en televisión a la carta, pues recuerda que ahí vamos a hacer algún anuncio, alguna referencia del día en el que estamos. Hoy es 4 de diciembre. Estamos en las 12:38 y viviendo unos días maravillosos de fiesta, nuestro aniversario como Ministerios a los Pies del Rey. Aprovechamos, como lo hemos hecho en los días anteriores, al pastor Héctor Rocha y su esposa Tere, en este caso a el siervo que el Señor nos ha enviado, que es el pastor Juan Radamés Fernández. Ustedes lo conocen por las predicaciones, por los diferentes programas que tenemos aquí en este medio de comunicación, pero es para mí un honor darle la bienvenida. Bienvenido, pastor Radamés. Gracias. Mucho gusto. Gracias. Es un gozo muy grande estar aquí con ustedes. Para nosotros también. Los amados de la audiencia son muy amados, siempre estamos orando por vosotros. Amén. Gracias, pastor. Sentí una guía del Señor a llamar a este aniversario, ponerle el lema llamados a adorarle. Y me gustaría que hablásemos un poco de esto, pero bueno, para, ustedes saben, como una referencia, un poco de contexto en la entrevista. El siervo de Dios Juan Radamés Fernández está pastoreando la iglesia de la Manera de la Esperanza en Bronx, Nueva York, y otras iglesias que también son parte del ministerio, y ya muchos años sirviéndole al Señor. Pues, ¿cuántos años? Bueno, sirviendo al Señor 44 años, casi medio siglo. Pero en el ministerio 35 o más. Tremendo. Así que un ministerio que respetamos y que para nosotros nos nutre, nos alimenta, pero que está lleno de piedad, de devoción, que nos inspira a adorar a Dios. Y por eso el tema que queremos tratar hoy, pues la verdad es que a los dos nos apasiona. Amén. Ser adoradores. Y ¿crees que en este tiempo uno de los grandes llamados es ese, al pueblo de Dios en general, a adorar al Señor? Creo que es el propósito de Dios siempre. De hecho, Dios, cuando se revela en el Antiguo Testamento, se revela para enseñarnos a adorarle. Él se distingue entre los dioses en la antigüedad. El sistema levítico del Antiguo Testamento, esas ceremonias y ritos que a veces nosotros leemos y menospreciamos y pasamos por alto y no damos la importancia, ahí se revela Dios en esos tipos de lo que Pablo llama sombra de lo que ha de venir, o sea, en el cumplimiento en Cristo, en la nueva dispensación de la gracia. Cada día Dios nos enseña más. A veces predicamos acerca de esos ritos y exponemos con claridad y con exactitud y aún correctamente trazamos la palabra, pero pasamos por alto la intención de Dios, el propósito, que es revelarse cómo se le adora, cómo se le debe adorar. Y en el Nuevo Testamento Cristo vino y cumplió todos esos tipos. Él es el antitipo, Él es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. La ley y los profetas hablaron acerca de Él. En Cristo Jesús podemos entender en plenitud, como dice el Señor, profetas y reyes quisieron conocer y ver las cosas que ustedes están viendo, y no fue así. Ellos no vieron eso, ellos administraron esas cosas para nosotros. Tristemente, y lo digo así, me incluyo yo, nosotros no hemos entendido a Dios en el aspecto de la adoración. La manera que adoramos a Dios dice mucho acerca del concepto que tenemos de Dios. Cuando yo pienso en adoración, bueno, pues me viene cantar una canción para el Señor, dar una ofrenda quizás en la economía, hacer un servicio determinado, pero adoración es mucho más. ¿Cómo podríamos definir qué es adoración? Bueno, es muy importante esa pregunta, pastor, porque es bueno entender lo que es adoración. Para nosotros hemos limitado el concepto bíblico de adoración a cantar, y cantar es simplemente un medio de adoración. La Biblia define ofrenda como una dádiva de tributo a Dios. Todo lo que tribute gloria a Dios es una ofrenda. Me gusta esa definición porque así se define la palabra, o una de las palabras hebreas que se
se traduce a nuestro idioma como ofrenda. Es una dádiva de tributo a Dios. Así que yo entiendo que todo lo que hacemos en nuestro servicio al Dios verdadero, a quien adoramos, es adoración. Es adoración cuando oramos, cuando nos humillamos. Es adoración cuando le servimos, cuando predicamos, cuando le obedecemos, cuando nos relacionamos de acuerdo a cómo se ha revelado y de acuerdo a cómo es la voluntad que nosotros nos tratemos como hermanos en el cuerpo. Todo eso es adoración, el testimonio que damos, la manera que lo representamos delante de los demás. La adoración no es un acto que hacemos cuando vamos a un lugar de adoración. La adoración es una actitud del corazón que está constantemente en nosotros. Yo siempre digo que se necesita más tiempo para preparar una ofrenda que para dedicársela a Dios. Jesús duró 33 años preparando una ofrenda para luego presentárselo, dedicársela a Dios en 6 horas en la cruz del Calvario, que es una ofrenda de justicia. A Dios lo que más le importa es lo que hacemos antes de adorar en nuestra vida diaria, porque nuestra vida en sí es nuestra adoración. Me gusta lo que dice el Salmo. El Salmo dice: de acuerdo a tu nombre es tu loor, oh Dios. O sea que de acuerdo a lo que es Dios, así debe ser la adoración. Yo concluyo que la manera como tratamos a Dios, la manera que adoramos a Dios, revela quién es Dios para nosotros, qué concepto tenemos de Dios y cuánta deferencia y respeto y honra le damos al nombre de Dios. Así que nuestra adoración es el lenguaje, nuestro lenguaje en nuestra relación con Dios. ¿Sabe? Perdóneme que diga esto, pero en mi meditación, en lo que Dios me revela acerca de la adoración viene siendo como la intimidad en el matrimonio. Es la máxima expresión. De hecho, Dios compara a su pueblo siempre con la esposa y él con el esposo. Se usa ese lenguaje. Entonces, hay tal intimidad, no solamente la intimidad en el lecho, sino la intimidad en el trato de Dios, el respeto a Dios, el amor a Dios. Esa relación estrecha. Esa relación estrecha. Y Dios ha revelado mucho. Los profetas en Israel tenían iluminación, tenían claridad en cuanto a la adoración, que era la preferencia de Dios en la adoración. Tristemente, en el caso de Israel se concentró en los ritos, en las ceremonias, en la forma del culto y no en la esencia del culto. Pero el mandamiento mayor, donde depende toda la ley y los profetas, es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. Ver a los absolutos, todo, porque Dios es todo. Y en nuestra manera diaria de amar a Dios, de temer a Dios, se revela cuánto amamos a Dios, cuánto respetamos a Dios y si Él es el objeto de nuestra adoración. Si alguien nos está escuchando y quizás no conoce al Señor como nosotros, puede decir: ¿por qué Dios, si lo tiene todo, pide adoración? ¿Qué Dios egoísta es ese? Que es como Zeus, como los dioses de las diferentes religiones, también el Dios de los cristianos. Sí, yo creo que es una manera de darle tributo a la suprema persona de Dios. Bueno, vamos a ir de lo conocido a lo desconocido. Nosotros aquí en España conocemos lo que es una monarquía, aunque el trato a la monarquía ha cambiado con los años, el sistema democrático después de la Revolución Francesa, todo ha cambiado. Pero en la antigüedad nosotros sabemos el honor, la honra, la deferencia que se le daba a los reyes. Su voluntad era absoluta, reinaba el absolutismo. Por ejemplo, cuando Dios a mí me reveló la verdad de su reino, de la vida del reino, yo tenía muchos años sirviendo al Señor, incluso yo era ministro, y Dios trató conmigo y me enseñó lo que es la vida del reino. Algo muy interesante, porque yo había pasado por un seminario, pues había sido instruido en la teología, en el conocimiento bíblico, y ahora viene Dios a tratarme de enseñar, porque yo lloraba a Dios diciéndole: Señor, yo quiero servirte en espíritu y de verdad, yo quiero servirte como tú quieres en realidad, por favor ayúdame. Cuando yo comencé a hablar del espíritu,
Entonces el Señor un día me dio una tremenda enseñanza de humildad. Me dijo, ¿tú quieres en verdad que yo te enseñe? Y yo le dije, estoy dispuesto a pagar el precio. Dice, ¿de verdad tú quieres pagar el precio? Le dije que sí, como hizo Jacobo y Juan, ¿no? Sin saber lo que, a lo que me exponía. Sí. Entonces el Señor me dijo, ¿estás tú dispuesto a renunciar a conceptos doctrinales, teológicos, de los cuales tú estás muy convencido, para aprender de mí? Y yo llorando, y yo, sí, Señor, estoy dispuesto. Entonces el Señor me dice, ¿estás tú dispuesto también a pagar el precio, a renunciar a muchas cosas? Usó esa expresión, ¿quieres cambiar? ¿Estás dispuesto a cambiar tu maleta teológica? Porque tú llevas mucho en tu maleta, en tus viajes, en tus andanzas. Y yo dije, claro que sí, Señor. Y yo no sabía a qué me exponía, pero yo bendigo a Dios por ese día, y de ese día en adelante, como Dios me reveló la naturaleza de su reino, el espíritu de su persona, su corazón en realidad. Y me dio una enseñanza, una lección de humildad, porque me dijo, ok, vamos a comenzar. Lo primero que tienes que hacer es olvidarte de los libros. Los libros han tenido una poderosa influencia en tu vida, y todo el que escribe defiende sus argumentos, y esos argumentos no necesariamente son verdaderos. Así que cuando leemos, nos exponemos a asimilar, ¿verdad? O sea, ideas, filosofías, interpretaciones que muchas veces son erróneas. Entonces, pues el Señor comenzó a enseñarme, y yo dije, estoy dispuesto. Y yo recuerdo que me dijo, vamos a ver, defíneme lo que es un reino. Ahí venga el tema. Defíneme lo que es un reino. Y yo pues procedía a definir lo que era un reino. Yo pues en la universidad he estudiado historia, tengo una licenciatura en historia entre mis estudios, pero no solamente por eso, sino porque siempre me ha apasionado la historia. Yo cuando era niño me metía a la biblioteca de mi pueblo y tomaba los tomos de historia y los leía, o sea, me apasiona la historia. Entonces, Dios me pregunta a mí, dime lo que es un reino. Y cuando yo iba, como procedía a definir, Dios me dijo, no, detente, búscate un diccionario. Y dije, no lo necesito, búscate un diccionario. Y yo recuerdo que estaba de mudanza, yo no tenía un diccionario accesible, y lo único que conseguí uno de mano, justamente, usé la palabra mano, usé uno de mano, de bolsillo, y yo dije, aquí no debe estar la palabra reino, porque tenía apenas 100 páginas o 200, que si era pequeña. Y yo tomé y busqué la palabra reino, y había una definición muy escueta, muy precisa, un síntesis, y decía, reino, recuerdo como ahora, territorio gobernado por un rey. Territorio gobernado por un rey. Parece que Dios preparó todo, aún el momento preciso para hacerme entender. Y yo vi aquello tan interesante, porque era una definición precisa, exacta, sin abundar en palabras. Y me dice Dios, exactamente. Ahora, vamos a aplicar esto. Tú conoces el imperio, o sea, la historia de los imperios. Yo conocía los faraones de Egipto, especialmente los más famosos de la dinastía 18, conocía a los reyes de Persia, de Grecia, de Roma, porque bueno, esa es mi pasión. Entonces ahora viene Dios y me dice, me pone a aplicar eso. Me dice, en el reino de Egipto, ¿cómo tú aplicas esa definición? Y bueno, en el reino de Egipto diríamos que el territorio de Egipto, bueno, el imperio es el territorio y el rey es el faraón. Dice, muy bien. Y después que así me llevó por todos los imperios, me dice, ahora aplica eso a mi reino. Me dice, ¿cuál es mi territorio, mi reino? Y yo digo, bueno, el cielo, la tierra, lo visible y lo invisible. Dice, muy bien. Entonces me dice Dios, ¿y quién es el rey? Y yo, tú eres el rey. ¿Sabes lo que Dios me enseñó? Dios me dijo, si yo me hubiera revelado en este tiempo, ustedes no me hubieran entendido. Porque donde reina la democracia, yo no soy demócrata. Yo soy un monarca. Claro. En la antigüedad, como existía el sistema monárquico, se podía entender. Mucho más fácil. Dios se reveló en el tiempo preciso. Entonces nosotros vemos cómo se trataba a los reyes. La voluntad de un rey era soberana. Nadie refutaba la idea de un rey. Los edictos de los reyes eran obligatorios. Allí todos tenían que pagar el opinador. Y así me enseñó Dios a mí,
me dijo, así es en el cielo. Mi reino monárquico absolutista, mi voluntad es la ley. Y yo entendí. De hecho, varias veces se le llama a Dios déspotes, con el término déspotes, que sí, ahí sí. viene la palabra déspota, claro, que tiene esa connotación peyorativa, pero que nos habla de esa autoridad total de Dios. Bueno, entonces de ahí viene el trato que se daba a los reyes. Antiguamente podemos entender el trato a Dios, por lo menos ir de lo conocido a lo desconocido. Entonces yo entendí el trato a Dios. Si nosotros entendemos quién es Dios, es nuestro creador, es nuestro sustentador. Cuando nos extraviamos y lo traicionamos, porque como nuestros padres, Adán y Eva, le creímos más a una serpiente, al diablo, que a Dios, y fue alta traición, el Señor envió a su Hijo para salvarnos. El Señor tiene todos los atributos de la divinidad, por lo que Él es el autoexistente, el único que tiene vida en sí mismo, el que da vida, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando vemos su alteza, su grandeza, todo lo que es Dios, Dios produce en nosotros un deseo de adorar. Es un impulso. Bueno, lo podemos ilustrar de esta manera. Ahora me ilumina el Espíritu. Todos los profetas y las personas que recibieron revelación de la gloria de Dios, digo así, de la semejanza de su gloria, usando las palabras del profeta Ezequiel, todos cayeron a los pies. Isaías dijo, ay de mí que soy muerto, porque soy un hombre inmundo de labios, y habitando en un pueblo inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Daniel y Juan cayeron como muertos a sus pies. Pedro dijo, apártate de mí, Señor, yo soy un hombre pecador. O sea que la misma presencia de Dios te infunde respeto, te impresiona de tal manera que no podemos hacer otra cosa. Por eso el hombre antiguo era por naturaleza adorador. El hombre en sí era adorador, porque el hombre antiguo no podía explicar el fenómeno del rayo, ni los fenómenos de la naturaleza, y frente a lo inexplicable se postraba. El hombre moderno, como ya puede explicar esas cosas, el hecho de poder explicarlas no significa que no son impresionantes. Es más, cuando las sabemos explicar, es que debiéramos impresionarnos más. Pero el hombre se jacta y se levanta como un Dios, y levanta la ciencia como un Dios por el hecho de ser ahora capaz de explicarlo todo, o aparentemente todo. Pasa todo lo contrario, ¿no? En vez de darle la gloria a Dios, más se envanece el hombre, tristemente, en el tiempo moderno. Yo divido los atributos de Dios, diríamos en dos áreas. El área de lo que es Dios en su naturaleza, en su deidad, que es omnipotente, omnisciente, todopoderoso, el solo sabio Dios. Pero están los atributos morales. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es fiel. Ambas listas nos impresionan. Esas dos listas, diríamos, esos dos aspectos de Dios nos impresionan, ambas cosas. Cuando uno conoce a Dios, la adoración viene por la relación y el conocimiento de Dios. A medida que vamos conociendo a Dios, lo vamos a adorar de acuerdo a cómo es Dios. Dios debe ser adorado de acuerdo a cómo es Dios. Si no conocemos a Dios, no le vamos a adorar de acuerdo a lo que es Dios. Otra cosa muy importante que define y determina nuestra adoración es también la actitud, cómo el corazón nuestro asimila la persona de Dios. Si nosotros, por ejemplo, el hombre de hoy que es profano, que se ha divorciado de Dios, perdón que lo diga, pero yo veo en la historia desde el Renacimiento para acá un cambio en la manera del hombre moderno pensar. En la Edad Media, el hombre de la Edad Media, naturalmente, más temor de Dios. Claro, por el contexto, el hombre, todo era Dios. Naturalmente, el hombre secular, el hombre inconverso, el hombre sin Dios, reaccionó frente a eso. Y entonces se rebeló contra Dios. Entonces, el Renacimiento, todo el humanismo, destaca la ciencia, el arte, el genio del hombre, en fin. Y entonces de ahí en adelante vemos un cambio en el hombre, su actitud hacia Dios. Nosotros vivimos en este siglo y hemos sido expuestos
a esa forma de pensar, a la corriente del mundo. El hombre moderno es irreverente. De hecho, Pablo lo dice cuando habla a Timoteo: en los últimos días habrá tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, calumniadores, crueles, amadores de los deleites más que de Dios. Dice amadores de sí mismos. Es una precisa definición del hombre moderno. El hombre moderno se jacta de sus logros, de su intelecto, de lo que él es, y tiene una actitud hostil hacia Dios, hacia todo lo que es Dios. De hecho, es increíble que viviendo nosotros en países, digamos, cuya cultura judeo-cristiana se habla de Dios y la gente nos ve como extraños, como ¿quién es este? Porque les dice Dios te bendiga y vuelven la mirada, ¿no? Qué raro. Y todo eso nos ha afectado a nosotros en nuestra manera de adorar a Dios. Entonces, Dios en este tiempo está restaurando todas las cosas. Estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Toda la escritura habla de eso. Esa fue la predicación apostólica cuando los discípulos preguntaron al Señor: ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y él dijo: no os toca a vosotros saber de los tiempos y las razones que están bajo la sola potestad del Padre. Entonces, pero después dice, aplicando, estas son las cosas. Dios habló acerca de esto a través de los apóstoles y profetas. Dios habló del tiempo de la restauración de todas las cosas, de la restauración de todas las cosas. Desde Cristo para acá comienza la restauración de todas las cosas. Y nosotros estamos, diríamos, en el clímax. Por eso esperamos que los años que siguen van a ser años de gloria para la iglesia en cuanto a la revelación de Dios. Dios va a tratar. Es imposible para nosotros conocer a Dios, entender a Dios, creerle a Dios sin la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que necesitamos a Dios, porque el Señor sabe a quiénes eligió. Él sabe que somos débiles, flacos, propensos. Él sabe en qué ambiente nos desarrollamos y Dios tiene que intervenir. Por eso creo que hay que vivir siempre humillados bajo la poderosa mano de Dios. Pero hablando de la adoración, a mí me preocupa mucho. No sé, Dios me ha puesto mucha carga en mí acerca de la adoración. Porque lo digo con mucha tristeza y no me excluye, me incluye. Hablo de la iglesia en general. Sí, señor. Jesús le dijo a la mujer samaritana: nosotros sabemos, hablando de los judíos, a quién adoramos. Ustedes no saben adorar. Pero eso era muy relativo. Jesús quiso decir que los judíos tenían información acerca de Dios. Pablo dice: ¿tiene ventaja el judío con respecto a los sentidos? Claro que sí. Tienen las escrituras, tienen la ley, tienen los profetas, tienen el culto, tienen el pacto, tienen a Jesús que nació de los judíos. Sin embargo, los judíos no saben adorar. Pero así. Yo he entendido que Jesús le dijo a la mujer samaritana: tenemos el conocimiento. Naturalmente, no digo todos los judíos, hay judíos piadosos que saben adorar a Dios en general. Hoy hablo también. Hay millones de cristianos que saben adorar, pero la mayoría no sabemos adorar. ¿Por qué? Porque para nosotros el culto es un programa religioso. Primeramente, si no tenemos una devoción personal con Dios, si no lo sabemos adorar en nuestra intimidad, en nuestra relación personal, cuando nos reunimos como cuerpo, no vamos a saber adorar. Entonces, la manera que nosotros adoramos, la manera de nuestra liturgia, se puede decir así, es como un programa religioso. Y no me estoy refiriendo tanto al orden del culto, que cantamos, oramos, recolectamos las ofrendas, predicamos. No me estoy refiriendo a ese orden. Me estoy refiriendo al respeto que le damos a lo que hacemos. Como algo mecánico. Algo mecánico. Porque para mí un culto en espíritu no necesariamente es que tiene Dios que cambiar el orden en el cual se desarrolla el culto, aunque cuando Dios toma su lugar puede cambiar el orden y lo cambia, pero no es a la señal. Yo puedo cambiar el orden todos los domingos, claro, y no sé en el espíritu. Creo que la actitud con la cual se adora a Dios, el respeto, ahí está la honra que se le da a Dios. A eso es lo que más define la adoración. Por eso Dios mira el corazón y después mira al adorador, como pasa en el caso de Caín y Abel, y miró Dios a Caín y a su ofrenda, y miró Dios a Abel y a su ofrenda. Dios mira el corazón y luego mira al adorador. ¿Por qué el corazón? Porque la ofrenda es una dádiva de tributo.
Mira, esto es así. Es como el día de las madres. El día de las madres o del padre. Nosotros sacamos un presente, un regalo, una honra para nuestros padres. Y de esa manera le estamos tributando un día al año, estamos diciendo, te amamos, estimamos lo que has hecho por mi vida. Eso es una mensaje que yo le mando en el regalo. Es un tributo. Lo mismo pasa con Dios. Una ofrenda es la representación del corazón. Eso es lo que el corazón le está diciendo a Dios. Si es gratitud, estoy expresando mi gratitud. Si es reconocimiento, estoy expresando mi reconocimiento. Entonces, de acuerdo al respeto, al amor, a la impresión que tú tengas de la manera como Dios ha tratado contigo, quién es Dios para ti, claro, así va a ser tu expresión. A veces va a haber lágrimas en tus ojos, va a haber humillación, va a haber gozo, expresión de gozo, de alegría, porque tú te sientes así con tu Dios, por la manera como Dios te ha tratado. Pero para Dios es muy, muy importante el corazón, porque es una representación del corazón. No es tanto la ofrenda, porque, por ejemplo, en el caso de aquella mujer pobre, su ofrenda fue su pobreza, compartió con Dios su pobreza, y Jesús dijo, esa es la mejor ofrenda. No estoy hablando ahora de la cantidad, porque es otro error hoy, es que como hay un mercantilismo en la adoración, y todo el dinero, se cree que el dinero es adoración solamente. Claro. Y entonces se le felicita, se le exalta al que trae mucho y se menosprecia al que trae poco. No estoy hablando de eso. Dios no mira las cosas de esa manera, porque cada uno da de acuerdo a lo que tiene, de acuerdo a la medida de su amor y de su expresión. Una vez, por ejemplo, yo leí algo que me impresionó mucho. Una pareja de jóvenes que no eran casados viajaron a Hawái. Entonces la joven estaba ansiosa de que el joven se casara con ella. Compartían como pareja, pero no eran casados. Entonces él aprovechó el viaje. Ya en el penúltimo día él le dice a ella, ¿te quieres casar conmigo? Y se le declara y le invita a casarse con él. Ella se impresiona y piensa que le está bromeando y dice, no, estoy en serio. Y dice, claro que sí, yo he esperado esto toda mi vida. Entonces él le dice, vamos a casarnos. Y fueron delante de un juez. Entonces normalmente ya había gastado todo el dinero que tenía y no tenía para comprarle el anillo. Entonces él lo que hizo fue que tomó el sello de una Coca-Cola, el sellito lo quitó, abrió la Coca-Cola, sacó el sellito y se lo puso en el dedo. Y se casó con ella, con el sellito de la Coca-Cola. Cuando termina todo, él dice, cuando lleguemos a América, yo tenga los recursos, te voy a comprar el anillo. Dice, tranquila, yo tengo mi representación. Cuando llegaron a América, y bueno, se establecieron, se mudaron en un piso y todo. Cuando le compró el anillo, ella dice, yo aprecio más esto que de oro o de diamantes, porque esto es lo que tiene significado para mí. O sea, eso es una ofrenda. No es cuánto cuesta, es cuánto quiere expresar, cuánto significa. Eso es una ofrenda. Yo lo viví en mi vida personal. Dios me enseñó algo muy, muy interesante y sería muy bueno compartirlo. Siento compartir esto. Aguántalo para después de una pausa, una pequeñita pausa. Claro que sí. Y ahí continuamos con esto es muy interesante, lo voy a compartir con por favor. Pues no se vayan, seguimos aquí en Televisión Vida, en Radio Vida, ayudando al Pastor Juan Radamés Fernández y hablando de este llamado que Dios hace a adorarle. Hasta ahora Y aquí seguimos con todos ustedes, aprovechando al máximo esta mañana de jueves 4 de diciembre y también al Pastor Radamés, su enseñanza, su sabiduría para nosotros es un regalo del cielo, un tesoro. Y está contándonos una anécdota en cuanto a la adoración de tu propia vida. Sí, decía que la adoración es una actitud del corazón, que Dios mira el corazón. Si nosotros
hemos asimilado quién es Dios en la revelación. Vamos a decir si hemos nacido de nuevo. Cuando Dios hizo el nuevo pacto a Israel, dice a través del profeta Jeremías: he aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice con vuestros padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. He aquí el pacto que hago con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Dice, pondré mis leyes en su corazón. Dice, le daré, o sea, a Israel, un corazón nuevo, y le daré un espíritu nuevo, y pondré mi temor en ellos, y pondré mis leyes en sus corazones. Y nadie va a decir al otro, conoce al Señor, pues todos me conocerán. Wow. Nosotros estamos viviendo en ese tiempo. O sea, en otras palabras, para nosotros conocer a Dios, entender a Dios y adorar a Dios en espíritu y verdad, como debe ser, necesitamos tener un corazón nuevo. Pero en el caso de nosotros los cristianos, ya hemos nacido de nuevo, ya tenemos el corazón. Pero el problema no es con el espíritu siempre está presto, el espíritu siempre adora a Dios. El problema es el alma. El alma es la parte adánica de nosotros. El alma son los sentimientos, los pensamientos, los afectos, la voluntad. Eso define bíblicamente lo que es el alma. Es la parte adánica en nosotros. El espíritu siempre está presto. Cuando entramos en el espíritu es fácil adorar, porque el espíritu fue creado para adorar a Dios. Como dice Jesús dijo que el espíritu está presto. Cuando David quería adorar, esa alma mía adora a Jehová. Y cuando no podía adorar, decía al Señor, saca mi alma de la cárcel, entonces podré adorar. Wow. Porque a veces el alma está oprimida, tristeza, problemas, adversidades, conflictos, aprensiones, en fin, muchas cosas. Y eso, pues, nos obstruye, impide que adoremos a Dios como debe ser. Pero es necesario tener un corazón nuevo. Ahora, los cristianos, el apóstol Pablo habla de tres tipos de hombres. El hombre natural, que es el hombre inconverso que no conoce a Dios. Está el hombre sarquicos, que es el hombre carnal, que es el cristiano nacido de nuevo, pero que anda en la carne. Tiene la capacidad, pero no la usa, porque prefiere esta vida que la de Dios. Y está el cristiano neumáticos. Neuma es espíritu, espiritual. El hombre espiritual, que todo lo percibe en el espíritu, lo juzga en el espíritu, y todo lo relaciona con el espíritu. Cuando vivimos en el espíritu, podemos adorar al Dios espíritu. Lo que Jesús enseñó a la mujer samaritana es muy profundo. Lo que pasa que a nosotros nos sucede que cuando nos aprendemos un texto de memoria y se repite, se predica mucho, muchas veces pierde el verdadero sentido, la profundidad. Y cuando se nos habla de ese texto, pues, ya yo me sé eso, pero lo damos por conocido, pero todo lo que hay ahí quizás lo estamos ignorando. Y en realidad no lo sabemos. Eso que Jesús dijo, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y verdad. Espíritu para mí es con la naturaleza de Dios, con el corazón de Dios, con la actitud de Dios, con el verdadero respeto hacia Dios, temor a Dios, con la piedad. La palabra piedad define mucho, porque la palabra piedad es justamente eso. En el concepto griego de piedad era muy amplio, era el deber nuestro para con los dioses. Así definían los filósofos griegos la piedad, Platón y los demás. Era la actitud hacia los dioses, lo que debemos dar a los dioses que ellos se merecen. Okay. El derecho de los dioses. Cuando Pablo toma el concepto de euselia, piedad, él lo espiritualiza y lo lleva al plano bíblico de la revelación. Entonces, el que entiende ese concepto que Pablo tanto habla a Pablo habla del conocimiento según la piedad, y Pablo habla tanto de la piedad. Y la piedad es una actitud del corazón. Como una honra para Dios. Sí. Cuando vivimos en el espíritu y nos hemos desarrollado en el espíritu y hemos madurado, porque la madurez se mide. Yo digo que la madurez es la distancia entre el yo y Dios. Cuán cerca esté el yo de Dios, eso define cuán maduro yo soy. Si el yo está más cerca de mi persona, o sea, entonces yo soy maduro. O sea, porque yo le voy a decir, vamos a suponer que tú estás en el trono de Dios y yo estoy aquí en mi yo, en mi realidad. Depende cuánto mi yo se acerque a Dios. Si mi yo está hacia mí y no sale de mí, soy inmaduro. Pero si
si mi yo va hacia Dios, hasta que llega a Dios, ya yo estoy muerto, como dice Pablo, no vivo ya yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta dimensión de vida, lo vivo para Dios. Muy bien, entonces es muy importante el vivir en el Espíritu, en el caso de los cristianos, nacidos de nuevo. Pero aunque usted haya nacido de nuevo, siempre tiene que haber una actitud. Se aprende a adorar, como se aprende el temor a Dios. Jesús aprendió el temor a Dios. Y la obediencia la aprendió. Y él era perfecto, pero lo aprendió en este mundo como hombre. Entonces, para Dios es muy importante la actitud del corazón. Dios mira más bien el corazón que la ofrenda. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu, y eso es no solo la nueva naturaleza, el hombre nuevo, sino también todo lo que tiene que ver con mi actitud, con mi corazón, con mi disposición hacia Dios. Y en verdad, en verdad significa que sea genuino, auténtico, que haya integridad, que no haya falsedad. No es simplemente estar correcto bíblicamente o teológicamente, que muchos piensan así, pero no, es como dice el Salmo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de manos y el puro de corazón. El limpio de manos, o el limpio de manos, el salmista está aludiendo a la práctica de los sacerdotes cuando entraban al santuario después de ofrecer el sacrificio en el altar de bronce, que pasaban al lavacro y se lavaban las manos y los pies para poder entrar a ministrar, encendiendo las luces, poniendo los panes y quemando el incienso, que era su trabajo en el lugar santo. Entonces ellos se lavaban las manos. Por eso el apóstol dice el apóstol que levantar manos santas. Y el salmista decía con manos inocentes, significa manos limpias, sin engaño, sin mentiras, sin iniquidad, con pureza de corazón. Porque Dios exige que le adoremos tal como Él es. En otras palabras, oye este pensamiento: tal como es el pensamiento de Dios, así es Dios. Dios no cambia, en Él no hay sombra de variedad. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Cuando le adoramos a Dios de acuerdo a lo que es Dios, nuestra ofrenda acepta delante de Dios. Por ejemplo, si la adoramos en sinceridad, le agradamos porque Dios es sincero. Si la adoramos en integridad, Dios acepta la adoración porque Dios es íntegro. En los íntegros es hermosa la alabanza. Si nosotros le adoramos en verdad, entonces le agradamos porque Dios es verdad. Si nosotros le adoramos en justicia, le agradamos porque Dios es justo. Entonces Dios mira el corazón a ver si hay justicia, si hay amor, si hay santidad, si hay pureza. Es lo que le importa a Dios. Dios no le importa tanto el contenido de la ofrenda como la intención de la ofrenda. No significa que el contenido no es importante. El contenido es importante si el contenido expresa exactamente lo que el corazón le quiere decir a Dios. Dice que hay que entrar por sus puertas con acciones de gracias, pero Dios mira tu corazón. Entonces, si le adoramos a Dios, todo lo que es como Dios agrada a Dios. Es bueno eso, óyelo bien. Todo lo que es como Dios agrada a Dios. ¿Cuál es esta cámara? Todo lo que es como Dios agrada a Dios. Entonces, tenemos que madurar y procesarnos en la sujeción al Espíritu Santo, que vino a guiarnos a toda la verdad, para producir esa ofrenda. Jesús duró 33 años separando una ofrenda. Esa ofrenda fue acepta delante de Dios. Y de hecho, todas nuestras ofrendas tienen que ser en Cristo. Eso es muy importante. Lo más importante que podemos decir en esta entrevista es que todo lo que hemos dicho está sujeto a esa verdad. Y es que no hay ofrenda que llegue al cielo, por perfecta que sea, que no necesite la cobertura de Cristo. Todo incienso que suba a Dios tiene que ser a través de Cristo. Porque lo mejor que hay en nosotros delante de Dios es abominación, como enseñó Jesús. Entonces necesitamos la fe tenemos que depender de la justicia de Cristo, de sus méritos, de la justificación. Por eso le dice también a la samaritana: la hora viene y ahora es. Es decir, Jesús estaba inaugurando ese tiempo donde ya no solamente Dios lo pide, sino que Dios nos da la posibilidad, nos da la capacidad de darle algo como que le agrade, tal y como Él es, porque Jesús inaugura la nueva creación.
con su sacrificio, ya es acepto lo que le demos, porque el camino se abre y en Jesús somos aceptos, pero también después de su sacrificio es que nos hace hombres nuevos, nos da eso del nuevo pacto. Ahora viene ese tiempo, pero pastor, y eso que dice, el Padre busca, eso me llama la atención, porque si está buscando, alguien lo ha expresado de esta forma, si los está buscando es porque no abundan esos adoradores en espíritu y en verdad. Bueno, justamente ese es el deseo. Ahí comenzaste la entrevista. La importancia que tiene Dios para la adoración. ¿Por qué es importante la adoración para Dios? Y mi primera respuesta fue que desde que Dios comenzó a revelarse hasta este momento, es lo que más nos quiere hacer entender. De hecho, la verdad más grande de toda la Biblia, Jesús lo dijo, es: oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma. De aquí se desprende todo lo demás. Sí, es algo que no se puede entender. Cómo Dios tiene millones y millones de ángeles, querubines, serafines que le adoran de acuerdo a lo que Él es, con perfección. Sin embargo, estoy buscando adoradores en la tierra. Yo creo que Jesús quiso decir mucho con eso, que no abundan, pero que Dios quiere tener un real sacerdocio en este mundo. Porque en último análisis, el propósito de nuestra salvación, como enseña el apóstol Pablo, es que seamos para la alabanza de su gloria. De hecho, es el único ministerio que va a permanecer. Hay cristianos que dicen: ¿para qué estoy yo llamado? Veo a este, veo al otro, predicadores o pastores o misioneros o evangelistas o que tienen una gracia para adorar, y yo para el altar, me refiero, para cantar, y yo, ¿cuál será mi llamado? ¿Para qué estoy en la tierra? Empecemos por aquí, que el llamado más importante para el que cada uno de nosotros estamos es para adorarle, y si cumplimos con este llamado, yo creo que en eso ya está toda nuestra vida. Lo demás es como que va a venir como una añadidura. Pastor Juan Carlos, ojalá que el Dios del cielo ponga sus ojos hacia nosotros en este momento, y resplandezca su luz, que nos ilumine y toque nuestros corazones, el corazón de la audiencia, y esta entrevista pueda trascender más allá de las palabras que Dios pueda poner en nosotros, en nuestra boca, nuestra respectiva boca. Es que Dios, esas palabras las pueda volver espíritu y vida en nosotros. En Dios Jesús, las palabras que Dios ha hablado es espíritu y es vida. Porque te lo digo de todo mi corazón, como alguien que ha estado en el secreto con Dios, que el corazón del Padre es convertirnos en adoradores. Nosotros no entendemos eso, y aún yo no lo entiendo como debo entenderlo. No pretendo haberlo alcanzado jamás, pero sí entiendo, sí comprendo, sí he visto el interés de Dios en que la iglesia entienda lo que es ser verdaderos adoradores. Porque nuestra relación con Dios, nuestra intimidad, nuestros servicios y cultos a Dios, todo va a cambiar el día que entendamos lo que Dios quiere y Dios pide en cuanto a la adoración. El sacerdocio es un manto menospreciado. Jesús era sacerdote, sumo sacerdote, antes de venir a la tierra. ¿Cómo yo lo sé? Porque el libro a los hebreos dice que eres sacerdote para siempre. Y será para siempre, siempre lo ha sido. Jesús ha sido el que siempre ha adorado al Padre, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo. Así que el que conoce al Padre, que le puede dar la adoración de vida al Padre, Jesús es el que le daba esa adoración desde la eternidad, el que agradaba a Dios. Por eso es el Hijo amado, el que el Padre siempre usa para los grandes eventos, que no puede, para sus misiones, que no puede delegarles a los ángeles, como la creación, que él hizo todas las cosas a través del Hijo. El Verbo se hizo carne, de frente a nosotros, vimos su gloria, la palabra. En el principio era la palabra era con Dios, la palabra era Dios. Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Así que ha usado al Hijo para la creación, para la sustentación y para la redención. El Hijo siempre fue sacerdote, porque su sacerdocio es eterno. Y si es eterno, no comenzó la tierra.
comenzó en la eternidad. Amén. Los ángeles son sacerdotes, los querubines, los serafines son sacerdotes. ¿Cómo se revela el cielo? Los serafines adorando a Dios son sacerdotes. El primer ministerio de la tierra, que según las revelaciones es sacerdocio. Aparece Caín y Abel adorando. No aparecen profetizando, no aparecen como apóstoles ni como pastores, sin menospreciar los demás ministerios. Pero el ministerio supremo para Dios es el sacerdocio, porque fíjate esta diferencia: con los demás ministerios le servimos a Dios a favor de los hombres. Con el sacerdocio le servimos directamente a Dios. Por ejemplo, fíjate lo siguiente: Dios es un Dios de elección. Después del pecado, vemos que en el Génesis habla de los hijos de Dios, que es el linaje que comienza con Abel. Muere Abel, viene el sustituto Set, y dice que desde que nace el hijo de Set, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Y ahí vienen las 10 generaciones hasta Noé, y de Noé habrán 10 generaciones más. Ese es el santo linaje, vamos a decirlo así. Los fieles, los que se mantuvieron fieles a Dios. Es muy importante que Moisés puso una expresión en Deuteronomio, y dice que cuando se repartían las heredades de las naciones, la porción de Dios fue Israel. Usando la figura de Josué, cuando distribuyó la tierra, que se echaba suerte. Y dice que cuando se estaban repartiendo las naciones, la suerte de Dios fue Israel. Qué hermoso. No significa que Dios es el Dios de las naciones, sino que en su elección eligió a Israel para que a través de la descendencia de Abraham, como lo prometió en el pacto, serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Dios no eligió a Israel para rechazar o excluir a las demás naciones, todo lo contrario, para a través de Israel darse a conocer y luego alcanzar a las naciones. Y eso se logra a través de Cristo. Muy bien, esto funciona así: de todas las naciones elige a Israel. De Israel, que eran 12 tribus, elige una tribu para él, la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví elige una familia, la familia de Aarón. Pero fíjate, todo Israel le sirve a Dios. Pero ¿cómo le sirve a Dios? Le sirve a Dios obedeciendo a Dios, temiendo a Dios, representando a Dios y adorando a Dios. Pero adorándole, diríamos así, fuera del santuario. Los levitas trabajaban directamente en los asuntos privados de Dios. Ellos ministraban el culto, las ofrendas a Dios. Ellos solamente podían entrar a llevar las ofrendas del pueblo, como dije, hacían los sacrificios, pasaban por el lavacro, encendían las luces, ponían los panes, quemaban el incienso. El caso de los somos sacerdotes estaba una vez al año. Ellos fueron elegidos para ministrar lo que tenía que ver con Dios. Lo voy a poner de esta manera. Hay una palabra de Isaías de consolación para los eunucos. En Israel los eunucos no tenían entrada, no podían entrar porque eran castrados, no podían entrar a la congregación de Israel. Y Dios dice a los eunucos a través de Isaías, dice: les daré un nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Si ustedes me obedecen a mí, dice Dios a los eunucos, yo les voy a dar un nombre mejor que el de hijos e hijas, aún mejor que ellos. Entonces, Jesús habló de los eunucos, que hay eunucos que nacen eunucos, y hay eunucos que son obligados por los hombres a ser eunucos, y hay eunucos que son eunucos por causa del reino de Dios. Voy a hablar de ellos. Eunucos que voluntariamente se hacen eunucos por el reino de Dios. ¿Quién es un eunuco? Un eunuco es un administrador del lecho del rey. Eran los que guardaban el lecho real. Por eso eran castrados, porque los eunucos bañaban a la reina o a las mujeres del rey, las perfumaban, las vestían, y se hablaba en singular a la reina. Era el que cuidaba a la reina y se la presentaba para, como habla el libro de Esther, presentaban a la reina para llevarse a la reina. Ellos cuidaban las intimidades del rey, el lecho, la reina, los asuntos, digamos, los aposentos del rey. Cuando había un banquete en el reino, por ejemplo, venían los embajadores, como Asuero, que invitó a los embajadores de todas las provincias, habían los cancilleres, venían ahí todas las personas que estaban en eminencia en el reino, venían a esas fiestas, pero los eunucos no estaban allí. Cualquiera puede mirar
con menosprecio a los eunucos porque no eran invitados a los festejos. Podemos, si comparamos a los eunucos con el resto de los siervos del rey que servían al imperio, en los asuntos reales, lo vamos a ver como, lo vamos a menospreciar como que eran marginados porque no estaban en la celebración. Entonces ahí viene justamente el sentido de lo que estoy diciendo. ¿Qué es más importante? ¿Servir a los asuntos del rey o servir directamente al mismo rey? Y eso es lo que pasa con los ministerios. El apostolado, la profecía, el evangelismo, el ministerio pastoral y los demás ministerios sirven a los asuntos del rey. El sacerdote sirve al rey, a la intimidad del rey, a los asuntos del rey. ¿Podemos ver la diferencia? Sí. Cuando Jesús dijo, hablando de Juan, que saliste a ver al desierto, un hombre con vestiduras delicadas, Jesús dijo, los que visten las vestiduras delicadas en la casa de los reyes están, pero este tiene una vestidura de desierto. Este no es una caña que se dobla, este es un hombre formado en el desierto. Y como en el desierto lo que hay es privación, necesidad, por eso Dios cuando quiere tratar con nosotros nos lleva al desierto y nos abre el corazón, porque en el desierto Dios nos enseña lo que supuestamente debíamos haber aprendido y no aprendimos, y nos lleva de nuevo al desierto a aprender, porque en el desierto tenemos que depender de Dios. No hay comida, no hay alimento, no hay comodidad, hay peligro. Entonces ahí estamos obligados a depender de Dios. Por eso la importancia del desierto. Nadie se escapó del desierto. No te hablamos del desierto literal, del trato de Dios. Entonces Juan era un hombre del desierto. Él no andaba como hoy se habla mucho del reino. Venga, reino, somos los reyes, reinamos con Cristo. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Pero lo que se enfatiza ahí es el reino con Cristo. Soy victorioso, tengo poder, tengo esto. Y parece que Dios es nuestro secretario, porque lo mandamos con esa autoridad. Y habla mucho hoy de autoridad espiritual. Secretamos y todo. Sí. Pero si pudiéramos tener tiempo para hablar de que no hay. Yo tengo una serie de mensajes que estoy preparando, ya he hablado en algunos mensajes, de las dos varas. La vara de la autoridad, que es del reino, y la vara del sacerdocio. Y me he dado cuenta, en lo que he estudiado, que no se puede usar la vara de la autoridad, o sea, del reino, si yo no soy un sacerdote. Ninguna persona que no fue sacerdote, adorador, pudo usar bien la vara de la autoridad. Porque Dios siempre compartió la vara de la autoridad. Por ejemplo, Moisés tenía la vara de la autoridad. Pero Aarón tenía la vara del sacerdocio. Pero ellos intercambiaron vara, porque en Egipto Dios le dio la vara del sacerdocio a Aarón. Y Aarón fue el que hizo los milagros, no fue Moisés. Fíjate que eso parece que fue un error de Moisés, pero estaba en la soberanía de Dios. La vara de la autoridad la usó el sacerdote. Dios le dice, y el que habló fue el sacerdote. Era la boca de Moisés. Pero si vemos por toda la Biblia, los profetas generalmente eran los que defendían, eran los eunucos allá, eran los que defendían, generalmente eran sacerdotes muchos, y defendían el aspecto de Dios. El rey estaba en los asuntos civiles. Pero pensemos en Samuel. Samuel tenía las dos varas. Era sacerdote y era un juez en Israel. Tenía las dos varas. David era rey y sin embargo se puso el efod. Es el único hombre que Dios le permite ponerse un efod y ministrarle a él. Cuando en ese momento los sacerdotes tienen efod. David tenía las dos varas. Jesús tenía las dos varas. Estaba pensando Salmo 110. un momento en David. Porque al principio estabas hablando de cómo el Antiguo Testamento es una sombra y Dios dejó allí ceremonias, ritos, festividades y bueno, fue muy estricto incluso quienes debían de oficiarlas, pero con David es como que hay una tolerancia, es como que se ganó el corazón de Dios y fue rey, pero al mismo tiempo fue sacerdote. Es una excepción muy única en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo la vista gorda con David en algunas cosas que a otros no les toleró? Porque David es un instrumento de Dios para pasar una pauta en Israel. Cada vez que se hace algo en Israel, bajo la disposición de David. David, fíjate que las dos referencias, cuando se va a poner un ejemplo de lo que es el ideal de Dios o cómo Dios quiere que se le adore, se menciona a Moisés. Siempre Dios le decía a los reyes que guardaran la ley de Moisés.
Ajá. Y si hablaba de culto, hablaba a la disposición de David. Y los reyes de Israel, todos se juzgaban. Y dice, y este vivió como vivió David. Ajá. Pero si no, dice, y este hizo lo malo, no fue como su padre David. Ajá. David era el punto de referencia. Pero no solamente por su testimonio, su amor a Dios, sino porque David tenía su afecto en la casa de Dios. David era un adorador, llamado a adorar y con el don de adorar, pero más que el don, tenía el corazón de adorador. David fue el hombre, diríamos, el hombre más débil en Israel. Si analizamos la vida de David, David era un hombre bien débil, y perdóname que lo diga, era torpe, porque cometió errores en el reino que se veía que le faltaba la sabiduría, pero como tenía el corazón de Dios conquistado, Dios, y se sabía humillar, y sabía doblegarse frente a la disciplina del Señor, y tenía la madurez como para aceptar la disciplina como si fuera una bendición. Estaba contento con la suerte que le había tocado. Si duramos aquí muchas entrevistas y hablamos del corazón de David, porque David representa a Jesús, porque Jesús es hijo de David, porque a David Dios se le entrega las dos varas. De hecho, los salmos mesiánicos muchas veces están aludiendo a David. Y en ellos vemos a Cristo. Es que primeramente alude a David, pero señalando al hijo de David. Entonces en el Salmo 110, que de hecho son dos decretos, el Salmo 2, donde Dios lo declara a su hijo, a Jesús, y le da como herencia a las naciones, y en el Salmo 110 Dios hace otro decreto, le dice, tú eres sacerdote para siempre. Ahí tienes rey y sacerdote. Claro, y ahí le entrega la vara de su poder. Ayer dice, adórenlo todos, y le entrega lo civil, y aquí dice, eres sacerdote para siempre, y le entrega las dos varas. Y luego, fíjate que Jesús se sienta sobre el trono de David, eso habla de rey, de reino, pero también dice que levantaré el tabernáculo de David que ha caído en los posteriores días, no el tabernáculo de Moisés. Antes hablamos de Moisés como dos referencias, Moisés y David, pero en el Nuevo Testamento, con la inclusión de los gentiles, habla de que se estaba restaurando el tabernáculo de David. Quizás es una referencia a la adoración a Dios. David es una revelación de Cristo, es un representante tipológico de Cristo, pero a la vez es una transición, porque David es vamos a refrescar esto, mira, aparte que cuando en tiempo de David, cuando no se había hecho el templo, estaba la tienda en Gabaón, claro, donde se hacían los sacrificios. El lugar alto de David tomó la tienda, el arca, y se separa, el tabernáculo se separa, claro, y los sacrificios están en un lugar, y el arca está en otro lugar. David es el hombre, y ahí viene el asunto del tabernáculo de David. David es el hombre que deja, entonces ahí Dios comienza a decir, llegará el día que los ritos van a estar a un lado. Wow. Y entonces el culto al Dios verdadero directo, adorándole ahí en su presencia, como la Shekinah, ese tiempo iba a llegar. Y Jesús lo dijo, ha llegado la hora, mujer, en que ya no va a ser en Jerusalén, en este monte. Ahora los verdaderos adoradores no tienen que ir a un templo, sino que llevan el templo por dentro, porque son morada de Dios en el Espíritu. Que fue un adelantado, David. Una revelación. Él es una sombra. Dios a través de David revela lo que iba a hacer en esta dispensación de la gracia. Pero volvemos al tema de las dos varas. Es muy importante, porque tú dijiste algo que es necesario que la audiencia entienda. Los hermanos, a veces en la iglesia estamos disputándonos en algunos lugares las posiciones, que son ministerios. En algunas iglesias se eligen los que sirven cada año, cada 2 años, cada 3 años, y a veces hay mucha competencia, pleitos, porque donde hay poder, hay posiciones, hay envidia, celos, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino que más allá de ese tipo de funciones y servicios más relacionados con la iglesia, ¿quién no está buscando el para qué estoy en la tierra, el propósito para mi vida, qué es lo que Dios espera de mí? Y yo creo que este tema que estamos tratando es el meollo de la cuestión. Ahí quiero llegar, creo que Dios te dirigió en ese tópico. ¿Por qué? Voy a llegar ahí. Estamos peleando porque no entendemos. Estamos envidiando a los demás porque no entendemos. Porque hoy se predica mucho algo que es erróneo. A todos se les está diciendo, tú eres un apóstol. Pero dice el apóstol, son todos apóstoles, no es así. Son todos profetas, no es así. Son todos maestros, no es así. Pero todos son sacerdotes. Sí, todos son sacerdotes. Es así.
No todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos son diáconos, no todos son ancianos, pero todos son sacerdotes. Y es el ministerio más importante. Y el más importante. Y el que escasea en los verdaderos adoradores, los sacerdotes, yo creo que escasean mucho. Pero fíjate, más todavía, fíjate. Es el primer ministerio, es el ministerio eterno. Los ángeles son adoradores desde siempre, Jesús también. Es el primero que se revela en la Biblia con Caín y Abel, y todos los patriarcas eran adoradores, hacían altares donde quiera, adoraban a Dios. Ahora, es también el sacerdocio eterno. Pablo decía que un día las profecías se van a acabar, claro. La ciencia también, los dones van a ser innecesarios, porque los dones para edificar a la iglesia ya no vamos a necesitar eso, pero el sacerdocio será para siempre. En el cielo nadie va a tener, cuando lleguemos al cielo y estemos entrando por la puerta del cielo, no sé si Pedro nos va a recibir, pero cuando estemos entrando al cielo, el Señor debe decir a los apóstoles, por favor, quítense el manto, tomen las perchas y lleven al armario. Esto nunca más se lo van a usar. Pongámosle el efod y le ponen el vestido blanco de los sacerdotes. Porque usted no entra al cielo como apóstol, usted entra al cielo como un sacerdote para servir y adorar a su rey para siempre, con la gratitud de la salvación. Y cuando entren los profetas y quitan el manto, aquí jamás va a ser profeta. Vamos a ser eunucos del reino de Dios. De eunucos del reino, cuidando el hecho real. Y ahí están justamente el que tiene sabiduría y conoce lo espiritual, perdona que use esa palabra, va a codiciar lo que delante de los hombres no tiene brillo, no tiene esplendor, no tiene refulgencia, que es ser un eunuco, porque el eunuco no se ve. El eunuco está allá y cuando está vestido de siervo, sirviendo a Dios, que Dios está contento, que Dios está agradado, si le gusta a Dios así. Y son los que conocen la intimidad de Dios y conocen las preferencias de Dios y los gustos de Dios. Pero los cancilleres que llegan una vez al año con sus vestidos delicados a participar de los privilegios del rey. Oh, pues estoy con el rey acá en la fiesta bebiendo el vino real. ¿Qué prefiero? ¿Beber el vino real o complacer el corazón de mi rey? Que me dice, una toalla, se la traigo, tráeme tal cosa, arréglame la cama como yo quiero. Y ya ni siquiera tenemos que consultar al rey que quiere, porque ya sabemos sus preferencias. Es como el servicio doméstico de una casa, que ya conoce todo lo que le gusta al señor de la casa. Eso nadie lo apetece, porque no tiene apariencia. Sin embargo, para Dios tiene un peso. Volvamos a María y a Marta y a María. El ejemplo otra vez. María estaba interesada en atender al Señor, su persona. Marta en suplir una necesidad. Que ahí justamente, si tenemos el tiempo, te voy a contar la historia de lo que me pasó a mí. La historia de que antes no... Sí, y que justamente ahora dije una palabra que me acordó, y es la diferencia entre Marta y María. Ajá. Vuelvo a mi frente. En el año 2005, por varios años, mi esposa y yo teníamos un solo auto. Antes teníamos dos. Entonces, por un tiempo teníamos uno. Yo vi que había un propósito de Dios con tener uno. Así que teníamos uno. Pero mi esposa me decía a mí, me reclamaba, cuando tú te vas al ministerio, yo tengo que ir de compras, porque el ministerio de las mujeres es de compras. Digo, uno de los ministerios es el ministerio de compras. Entonces, ella me decía, me reclamaba, ¿qué voy a hacer yo cuando tú te vas a ministrar y yo tengo que ir a comprar las cosas de la casa? Y entonces, me lo decía constantemente, me daba pena ya. Entonces, yo oré al Señor, porque yo vi que Dios me dio un solo auto por un tiempo, porque había un significado profético, espiritual. Entonces, cuando llega el momento, Dios me dice, ahora vas a entrar a la esposa. ¿Qué sucede? En ese tiempo la economía de Estados Unidos subió mucho, las casas aumentaron su precio. Y yo fui y refinancié mi casa, saqué un dinero, hice reparaciones en la casa y decidí comprarle un auto a mi esposa. Y entonces, nuestro aniversario está el 18 de diciembre. Así que el 18 de diciembre del 2005, yo quiero darle una sorpresa a mi esposa. Voy a un concesionario, y entonces voy a un concesionario y entonces voy y compro un auto. Tú has visto la Odyssey que uso, que es la minivan de la Honda. Entonces, vengo y le traigo la sorpresa. En ese mismo día, vengo con mi auto como a las 5 de la tarde por ahí,
toco la puerta de mi casa, viene mi esposa, le digo, mi amor, aquí está el regalo. ¿El día de tu aniversario? El día del aniversario. Le digo a mi esposa, aquí está tu auto. Has esperado y Dios te honra. El auto me costó en efectivo, porque como saqué el dinero del banco de la casa, pagué en efectivo $38,000. Entonces, le digo a mi esposa, ven, tu auto. Y dice, eso es mío, sí, es tuyo. Ella entra y dice, puedo manejarlo, claro, es tu auto. Ella sale, da una vuelta y vuelve. Bueno, y le doy un beso y yo esperaba 38,000 besos. Porque yo hice una inversión tan grande que yo pensaba que mi esposa se iba a excitar, iba a saltar, iba a abrazar 7 veces y que iba a tener una tremenda excitación por el regalo. No fue que no expresó gratitud, pero yo esperaba más, honestamente. Bueno, ¿qué sucedió? Todo bien, yo no dije nada, guardé eso en mi corazón. Y el día siguiente, en la noche, viene mi hijo mayor y trae un regalo a mi esposo. Viene con una caja así y trae el regalo. Y le dice, mami, mira, vi en la tienda esto, sentí traértelo y te trae este regalo. Bueno, entonces ella abre el regalo y cuando abre el regalo, mi esposa salta, brinca, festeja, celebra, lo besa y le dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Porque yo vi esto, era como un joyero, es un mueble donde las mujeres depositan sus aretes, sus joyas, sus alhajas. Exacto. Entonces, justamente era el mismo color de los muebles de nuestra habitación. Y entonces mi esposa lo besó, saludó, saltó, festejó, le dio gracias 1000 veces a mi hijo. Y yo miraba y decía, Dios mío, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que yo traje un auto último modelo, 0 millas, como se dice, 0 kilómetros, $38,000, y este regalito produjo más 12 millas? Fíjate, pastor, fue tan fuerte mi impresión, que te quiero confesar, que un descuido de mi esposo, yo tomé a mi hijo mayor, le dije, dice seña que entrara a mi habitación, y le digo, hijo, perdóname, esto no se debe preguntar, pero te lo voy a preguntar. ¿Cuánto te costó ese regalo? Y me dice, papi, ¿por qué me haces esa pregunta? No, es una curiosidad nada más. Me dice, con los impuestos, unos $200. 38,000 versus 200. Cuando él salió, yo bajé mi cabeza y dije, Dios mío, ¿qué sucedió? ¿Cómo es posible que $200 producen más gozo que 38,000? Y me quedé ahí meditando, en un tremendo conflicto, turbado. Me puse a meditar y Dios me habla. Ahí viene la enseñanza que ilustra bien lo que estamos diciendo. Y me dice Dios, ¿tú sabes por qué tu esposa festejó y celebró más un regalo de $200 que un auto de 38,000? Me dijo, porque tú supliste una necesidad. Él agradó. Eso lo dice todo. Y me dijo Dios, eso sucede con los adoradores. Algunos dan para suplir una necesidad en la iglesia, otros dan para agradar a Dios. Entonces yo me di cuenta que los verdaderos adoradores adoran para agradarlo, no para cumplir, no para obedecer, no para satisfacer una necesidad de un proyecto de la iglesia. Estoy hablando en cuanto al dinero, pero también se incluye, hay quienes adoran con respecto al cántico para sentirse bien, para expresarse, para gozarse en la presencia, y hay quienes adoran para ver a Dios contento. Entonces yo me di cuenta y Dios continuó enseñándome. Un día fui a una nación y me dice el pastor que su hijo cumplía años y Dios le dijo, dale un regalo. Entonces le digo al pastor, óyeme, tú que conoces a tu hijo, ¿cuál sería la preferencia de tu hijo para un regalo en su cumpleaños? Y me dice, pastor, me está pidiendo una bicicleta, yo no se la puedo comprar. Yo digo, ya, vamos a la tienda. Y fuimos a la tienda y le compré una bicicleta a ese niño. Recuerdo que estábamos en la puerta de la iglesia, o sea, del edificio donde se adora. Y cuando él lo llamó y sacamos del auto esa bicicleta, ese niño pareció un corderito saltando en la manada. No, él saltó, brincó, corrió para allá, corrió para acá. Y yo, papi, esto es mío, sí, para tu cumpleaños. Saltaba, brincaba.
brincaba, festejaba, llamó, entró a la iglesia, o sea, al edificio, llamó a los amigos, a los niños, vengan a ver mi regalo, alzó la bicicleta, se montó en la bicicleta. Y yo dije entre mí, Dios mío, y Dios me dijo, eso, dijo, te estoy enseñando. No supliste una necesidad, lo agradaste, era un deseo que tenía ese niño, que quería algo y no lo tenía. Así sucede en nuestra adoración. Si tú le vas a regalar algo a una persona y tú descubres qué es lo que anhela su corazón y tú se lo das, y tú le vas a producir más gozo, más alegría y satisfacción que si tú le haces un regalo costoso. Así pasa con el corazón. Dios mira al adorador. Por eso no podemos ser adoradores sin conocer a Dios. Ahí está. Porque si yo conozco a Dios puedo descubrir con sus preferencias y sus gustos. Exactamente, no te lo reveló ni carne ni sangre. Eso es lo que yo quiero que los hermanos de la audiencia entiendan y pedir la presencia de Dios, porque esto suena muy bonito, muy retórico, parece un cántico lindo de un trovador, pero esta es la bendita palabra. Y yo digo, Dios mío, como tú me has revelado estas cosas, Dios mío, que penétrate en los tuétanos, entre por los poros del entendimiento, se puede decir así, que entendamos para que cambiemos nuestras actitudes como adoradores, la manera como nos comportamos aún en el mismo servicio. Por ejemplo, algo parece elemental, y esto no es religioso. Yo no percibo que comienza el servicio a Dios, se invoca el nombre de Dios, y alguien está allá comiendo, ahí bebiendo café, el otro saca a la oficina, saluda, interrumpe que está adorando, y parece que estamos en un carnaval o una fiesta, porque los ángeles nos ven y me dicen, pobrecitos, y ¿dónde aprendieron esta gente a adorar? Porque en el cielo, cuando se invoca el nombre del Señor, los ángeles mira, una cosa que me ministra de los serafines, y cuando hicimos la oración antes de esta programación, el Espíritu me trajo, es que tenían 2 alas para cubrir su rostro. Eso me ministra. Con 2 volaban, pero había 2 que para esconderse. En otras palabras, que no aparezca yo. No quiero que se vea mi rostro. El rostro que debe brillar es tu rostro. Moisés estuvo con Dios y su rostro llegó a asimilar, a copiar la gloria de Dios. Y cuando él bajó del monte, él no sabía que su rostro brillaba. Y cuando él vio a todos asombrados y con los ojos fijos en su rostro, cuando él supo que brillaba, se cubrió el rostro. Porque el que entiende a Dios jamás le va a robar su tributo, su adoración. Entonces, debiéramos de escondernos para que Él se vea. Porque eso es parte del reconocimiento de quién es Dios. Amén. Él es nuestro amigo, Él es nuestro Padre, Él nos dio libertad para entrar al santuario. Podemos entrar, pero Él es Dios. Él es Dios, no podemos entrar irrespetuosamente, tratándolo como un común, como un igual. Una de las cosas, fíjate, a mí me ministra mucho el caso de Caín. Caín siempre lo usamos nosotros como un adorador, pero para hablar de lo que no debe ser un adorador. Sin embargo, él tenía los conceptos claros. Ojalá que los adoradores entendieran por lo menos cuál debe ser, qué debe entender un adorador cuando adora. Caín entendía las 2 cosas importantes que debe aprender un adorador. Número 1, que Dios merece lo mejor. Por eso trajo lo mejor del campo, de su trabajo. Igualmente lo hizo Abel, trajo lo más gordo, porque era pastor de ovejas. Pero él trajo lo mejor del campo. Y segundo, estaba tan interesado en que Dios fuese agradado con su adoración, que se enojó con Dios y con su hermano, porque su adoración no fue acepta. En otras palabras, el adorador debe entender 2 cosas: que Dios merece lo mejor, y que el propósito de un adorador es tener la aprobación de Dios o conquistar el agrado de Dios. Que estaba equivocado en él, o sea, en Caín, en que en vez de concentrarse en Dios, se concentró en su hermano y estaba compitiendo con su hermano porque su corazón estaba dañado. En otras palabras, en cuanto a la enseñanza, al entendimiento, diríamos en el lenguaje de hoy, doctrinalmente,
teológicamente Caín estaba correcto, pero en el corazón estaba totalmente errado y desviado. Es como los amigos de Job. Todo lo que dijeron de Dios era verdad, pero estaban totalmente perdidos porque no entendían propósito. Entonces es muy importante cuando vamos a adorar, no solamente que entendamos, pero por lo menos tenemos que entender. Caín, en cambio, entendió porque le trajo a Dios lo mejor, se alegró cuando aceptó la ofrenda, pero no estaba rivalizando ni estaba disputando con su hermano. Es muy peligroso ponerse a mirar la ofrenda del hermano. Debiéramos de concentrarnos en el corazón de Dios. Mira, la adoración es la intimidad con Dios. Yo miro su corazón para agradarlo y Él mira mi corazón para ver si le estoy agradando. Esa es la adoración, con sencillez. Yo miro su rostro y me ministra lo que dice el Salmo. El Salmo dice, así como el siervo mira a su Señor, así mis ojos están hacia Jehová, hasta que Él tenga misericordia de mí. Como el siervo mira a su Señor y como la sierva a su señora, así mis ojos miran a Dios. ¿Sabe lo que yo deduzco de esa enseñanza? Puede ser que haya otras interpretaciones, pero Dios me revela, pastor, que en aquellos días un siervo no tenía recompensa. Un siervo servía porque el siervo era comprado para que sirviera y su deber era servir y no recibir un salario como un jornalero. Por eso Jesús dice: ¿qué señor, si llegan los siervos del campo después de trabajar 12 horas, los solicita y los llama a sentarse con él a la mesa? No, dice Jesús, creo que no, sino que se sirvan a mí y después que yo coma, ustedes comen. Y dice Jesús: porque cuando ustedes hayan cumplido con vuestro deber, que referimos a los siervos, digan: siervos inútiles somos, porque lo que había que hacer hicimos. En otras palabras, un siervo no esperaba recompensa, no recibía salario. La única recompensa de un siervo era la aprobación de su alma. Por eso él dice: como el siervo mira a su Señor, yo miro a Jehová y miro su rostro para que tenga de mí misericordia. La misericordia es que apruebe mi adoración, que apruebe mi servicio. Y el siervo que llegaba a familiarizarse con los gestos de su Señor, sabía interpretar un rostro de aprobación. Es como buscar una sonrisa en Dios, es como estaría haciéndole feliz al Señor con esto que hago. Si toda nuestra vida lo hiciésemos con ese enfoque, yo creo que ahí empezamos a ser adoradores y el culto se convierte como en el clímax, como en la culminación. Como dije yo, la oración, la ofrenda se prepara en mi casa durante la semana, en caso del edificio donde adoramos. Y entonces, duramos una semana entera. Yo le digo a los hermanos: no es lo que usted va a dar hoy lo que agrada a Dios, sino lo que usted le dio durante la semana. Eso es lo que agrada a Dios, la manera que vivimos. Jesús dijo que si yo llego al altar y allí recuerdo que tengo un problema con mi hermano, debo dejar la ofrenda en el altar, reconciliarme con mi hermano y venir a darle la ofrenda a Dios, porque Dios no va a aceptar la ofrenda como aceptó la de Caín, que tenía una rivalidad con su hermano. O sea que la pureza de corazón agrada a Dios, la integridad, la manera como yo vivo. Yo les digo, hermano, es muy importante la expresión que le damos a Dios en el culto, cantar con gozo, con alegría, porque Dios se lo merece. Dios nos ha hecho felices y no importa el estado que estemos, podemos estar pasando por una crisis y podemos adorar a Dios, porque nuestra oración no está en cómo me siento, sino en lo que yo le quiero dar a Dios. Entonces, ahí yo no puedo olvidar de mí mismo y pensar en aquel a quien estoy adorando. Yo vine a darle de lo que Él me ha dado, de lo que recibo de tus manos te damos. Tú me has dado protección, me has sostenido, me has guiado, me has bendecido con toda la misión espiritual. Estoy feliz contigo, aunque esté pasando por una prueba en este momento, y te quiero expresar lo que te expreso. Es muy importante darle el ánimo y la debida expresión a Dios cuando cantamos, oramos y cuando participamos en el servicio. Pero yo quiero decir algo importante. Hay hermanos que se frustran porque no tienen el don de la adoración, no entonan cuando cantan, no fluyen en un salmeo y dicen: Dios mío, yo no tengo ese don, y se frustran y se entristecen. Pero puede ser que la ofrenda de Dios sea más agradable, claro, que aquellos que están en el altar, que están llamados a eso, claro, que tienen el don y que están fluyendo hermosamente
Pero Dios mira que este fue un buen esposo, fue un buen padre, fue íntegro en el trabajo, tenía a Dios, honra a Dios en su vida, y ahora pues no le sale el cántico porque no tiene el don, pero Dios mira el corazón que le quiere agradar. Lo que vale es el corazón. En esta semana estaba con el Señor y me habló el Señor: si tú quieres darme, me hablaba a mí, y se lo transmitía a mi esposa y a los ministros también del altar: tú quieres darme una fiesta que me agrade. Sí, Señor. Pues mira lo que hizo Belsasar y haz todo lo contrario. Así me habló Daniel capítulo 5. Sí, sí. Así que me fui para allá y empecé a ver cómo Belsasar estaban dando una fiesta para ellos mismos, cómo usaron las copas del Señor para emborracharse. También cuando aparece Daniel y dice Daniel: ¿no aprendiste de la lección de Nabucodonosor tu padre? Debías de haberte humillado, y lo que has hecho ha sido enaltecerte contra Dios. Y aparece esa mano en la pared: Mené, Mené, Tekel, Ufarsin. Así que me vino un temor y una conciencia de que de alguna manera Dios nos está pesando. Nos está pesando, pero no solo en el momento en el que estamos dando la alabanza y estamos reunidos los hermanos, sino que Dios me está pesando hoy. Dios me está pesando dentro de un par de horas. Si queremos dar una fiesta a Él, ahí aprendí muchas cosas de que los vasos son para el Señor. Amén, amén. De que el centro de la fiesta es Él, porque el centro de la fiesta era Él y sus convidados. Estaban emborrachando, dice que alabando a los dioses, pero ni los dioses eran lo más importante, eran ellos mismos lo más importante. El centro es Dios. Y yo me di cuenta, ¿no?, de que si no tenemos esa conciencia y nos humillamos. Me ministró mucho esa palabra de Daniel 5, de humillarnos, de que el centro sea Él, de que nos dediquemos como vasos para Él. Ese es el peso. Eso es lo que me vino, es que vamos a ser pesados. Y si queremos que de verdad Dios pueda extender sobre nosotros su misericordia y que se cumpla el propósito, esto que estamos hablando hoy de la adoración es mucho del peso que Dios espera en nosotros. Yo recibo en este momento en mi espíritu que Dios te dijo eso justamente para que en este preciso momento tú usaras esa ilustración, porque eso revela mucho la postura, la práctica moderna, cómo hoy se hace el culto a los adoradores, no a Dios. Todo lo que en general, estoy hablando, no en todos los lugares, pero generalmente el culto se felicita al adorador, no a Dios. Por ejemplo, hay una expresión en los Salmos que dice Dios, voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente las palabras. Dios le dice a Israel: yo no te estoy reprendiendo, exhortándote, no estoy reprendiéndote por tus ofrendas. Porque si yo quisiera sacrificios, yo soy dueño de las bestias del campo, de los animales, si yo quisiera sangre, si quisiera grosura, yo soy dueño de los animales del bosque. Entonces la pregunta es: ¿por qué Dios no está exhortando? ¿Sabe cuál es el contenido de este pasaje? Le está diciendo, en enseñanza es esta: tú vienes a mí con tu ofrenda para que yo te felicite, yo te aplauda. Bravo, qué bien lo hiciste. Yo soy Dios. Tú traes la ofrenda de lo que yo te di para adorarme a mí. Entonces yo me tengo que felicitar a ti, tú me tienes que felicitar a mí. Viniste a eso. Hoy no. Oye, como hoy hay avaricia, se esconde avaricia en la adoración, el culto es a la personalidad. Si tú comienzas a navegar por el internet, tú te ahogas, porque tú abres cualquier página, tú abres cualquier página de los ministerios, lo primero que aparece es el ministro, o mostrando su unción. Si ministran muchas personas en un estadio, se ve las multitudes, se ve él como el centro de todo, se ve él poniendo las manos a la gente, cayéndose, midiendo el tamaño de su unción, se ve los logros de él: estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello. Es una publicidad total. Ese es el culto. En el único tiempo que los siervos se alaban a sí mismos, se sienten a sí mismos, es en este tiempo. Salomón decía: hay algo extraño que he visto en la tierra, que he visto reyes descalzos, que andan detrás, que los siervos son los que andan detrás descalzos, y veo que los siervos andan
andan a caballos y los príncipes andan a pie. Entonces, con otras palabras, los siervos ahora ocupan el lugar del Señor. Entonces el culto es a la personalidad, al don, a los logros. Y todo lo que se hace en el culto es exaltando al hombre, es humanismo, es nueva era, es una super fe, se le hace culto a la fe, se le hace culto a los dones, a los ministerios, a los logros, al siervo que lo logró, pero no el Dios que da los dones a quien servimos. Y el que nos mandó a hacer eso y nos capacitó para eso, no entendemos. La verdad es que estamos desviados. Hay que humillarse y orar y pedir perdón a Dios. Te lo digo con todo mi corazón. No lo digo como una crítica, porque yo creo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y tú y yo somos parte de ese cuerpo. Así que si estamos mal, como dice la Biblia, uno murió, luego todos murieron. Dios nos ve a la iglesia como un individuo, nos ve a todos. Si uno está mal, luego todos estamos mal. Si uno está bien, todos estamos bien, en un sentido así. Vamos a decirlo así para que lo entendamos. Dios nos mira como cuerpo. No lo digo como una crítica, pero me duele ver como el culto a la personalidad, el culto a los dones, el culto a los logros. O sea, cuando en realidad los siervos en la antigüedad servían a su Señor. Los adoradores iban al templo a adorar a Dios, no como la ilustración de Belsasar, que el culto era para él. Pero por eso le dan regalos con Herodes. Herodes le dio un premio a la hija de su amante, porque bailó bien y halagó a los convidados. Y entonces hoy eso es lo que se hace. Sí, pastor, el sábado en la mañana vamos a estar con el liderazgo, con los pastores, con el liderazgo. Si a estos días y a esta entrevista le hemos llamado llamados a adorarle, para el liderazgo es como que es doble demanda, es mayor el énfasis que el Señor está poniendo, porque estamos supuestos a modelar, a enseñar, a inspirar y a facilitar esa adoración, que se levante una comunidad de adoradores. Y muchos de los problemas que ahora has descrito, que por referencia hemos comentado en la entrevista, parten de un pobre entendimiento en nosotros, en el liderazgo. Esta mañana me venía este texto del apóstol Pablo, donde dice en el Filipenses 2:17, dice: pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. También vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera conmigo y compartid vuestro gozo conmigo. Y yo me estaba imaginando a todo el pueblo como un sacrificio, y los ministros, el liderazgo, los siervos de Dios como una libación. Algunos piensan que estar sobre implica tener protagonismo, tener mando, pero yo veo aquí a Pablo estando sobre para servir más, estando sobre para derramarse sobre la ofrenda del pueblo como una libación. La libación era algo muy precioso para Dios, era algo como que un verdadero sacrificio sin libación está seco, le falta algo. ¿No crees que cuando se juntan esos dos factores, un pueblo que se entrega como un sacrificio en un servicio de fe a Dios, y un liderazgo que se derrama como una libación? Yo creo que es el complemento de una ofrenda. Fíjate, Dios me ha revelado algo muy interesante, hablando justamente en ese contexto de la libación. Sabemos que la libación, para los hermanos de la audiencia que no entienden, la libación no era una ofrenda, sino algo que se le añadía a la ofrenda. Era un líquido. En este caso había una libación de vino y de aceite, más bien. Vino y aceite, que se derramaban sobre la ofrenda. Era como un complemento, diríamos. Diría así, una expresión extra. era un complemento, era como darle más, era como derramar más. En otras palabras, la ofrenda derramé mi corazón, aquí derramo mi alma, mi espíritu, todo lo que me falta, mi entrega total. Pero fíjate, una cosa que me ministra mucho a mí en cuanto a la ofrenda, incluyendo la libación, es que todo lo que se le llevaba a Dios se esfumaba, se deshacía, porque ascendía. Por ejemplo, si era un holocausto, el holocausto es una ofrenda del todo quemada. El holocausto se llama la ofrenda que asciende. El
humo ascendía, el olor de la grosura servía a Dios y era agradable delante del Señor. Quiere decir que al final, cuando se consumía el sacrificio, quedaba la ceniza. Quiere decir, porque todo se deshacía, el cuerpo del animal y las grosuras, todo se quemaba, se convertía en algo de lo sólido, diríamos, a lo gaseoso, pasaba y ascendía al cielo, pero se esfumaba. Si la libación es lo mismo, la sangre del animal se derramaba sobre el altar y bajaba por los cuernos del altar y caía al pie del altar. En Apocalipsis habla de la sangre derramada que caía, y cuando la derramaban, bajaba por los 4 cuernos del altar e iba al piso, pero se derramaba la sangre. Pasa lo mismo con la libación, si era de vino o de aceite. Cuando se derramaba el vino caía sobre la ofrenda o el aceite y se derramaba. El animal absorbía el líquido y el resto caía a los pies del altar, a los pies del rey, como se llama este ministerio. Caían y entonces todo se derramaba. Lo que era líquido se derramaba. Lo que era cuerpo, en caso de un animal, se quemaba y naturalmente como el calor es una forma de energía que actúa sobre los fuegos, transformándolos o dilatándolos. Entonces el fuego es lo que hace, transforma. Entonces se transformaba en humo, en fragancia, ascendía a Dios en olor fragante. Pero no hay nada que se ofrezca a Dios en el altar que no se esfume, que no desaparezca. En otras palabras, si la ofrenda desaparece, el adorador tiene que desaparecer para que solo aparezca el Señor, como pasó en la transfiguración, que desapareció Moisés, desapareció Elías. Moisés se representaba a la ley y Elías a los profetas, y la ley y los profetas a Juan. Desaparecieron en la transfiguración y apareció Jesús solo. Así debe ser en la adoración. Yo estoy participando activamente, pero yo no me veo. Yo tengo 2 alas para cubrirme. Todo lo que dedico se desfuma, se deshace, porque todo es dedicado a Dios. Ni el ofrendador, ni la ofrenda es lo que debe de quedar en el foco, en el recuerdo, sino el Dios que recibe la ofrenda. Sube la esencia. Desaparece la ofrenda, pero sube la esencia. El perfume, el humo, la grosura, todo lo que se quema, que sube a Dios. Y lo demás se derrama, es absorbido por la misma ofrenda. Cuando se quema, se desaparece todo, queda la ceniza, quedan los escombros, ¿sabes? Pero todo desaparece porque todo fue dedicado a Dios. Y eso es una tremenda ilustración, la libación, de algo que se derrama, algo extra que se da a Dios. En otras palabras, no estoy contento con lo que estoy dando, le doy más. Fíjate, el ofrenda de aceite, ¿de qué habla el aceite? Habla de la unción. Claro. Entonces yo le estoy diciendo, la unción la recibí de Dios, se la dedico a Dios. El vino habla del pacto. Entonces, el pacto viene de Dios, se lo dedico a Dios. O sea, todo lo que recibo de Dios, yo lo ofrezco a Dios. Por eso nos ministra tanto la ofrenda en Moriah. Porque cuando Dios le pide a Abraham que le dé a su hijo, Abraham fue a dar a su hijo. Cuando Abraham ya fue a sacrificarlo, con toda disposición, Dios lo detiene y le dice, no tienes que matar al muchacho, ya yo sé que tú me temes. Lo que viniste a hacer ya lo lograste. Yo sé que entregaste a tu hijo, que tú me amas más que a tu hijo. Y detrás de él había un carnero trabado. Dice, tómalo en el lugar de la ofrenda tuya. Esa es la ofrenda Jehová Jireh. Dios se la provee. Que es Dios la que la provee. Cuando es Dios que provee la ofrenda, y de hecho toda la ofrenda la provee Dios. Claro. Si tú traes dinero, el dinero no es tuyo. Isaac fue provisto por Dios. Tú traes dinero, no es tuyo. El cántico no es tuyo. Nada es tuyo. El servicio no es tuyo porque lo tuyo te lo dio Dios, el llamado y la capacidad para servir. Nada que tú le das a Dios es tuyo. Todo viene de Él. De lo que recibe tus manos, te da. Hay una ilustración muy sencilla y hasta jocosa que yo uso en la iglesia. Yo ilustro la ofrenda de esta manera. Cuando yo tengo 2 hijos, ya son adultos, tengo 2 nietos a través de uno. Y cuando eran pequeñitos, el día de los padres, mi esposa compraba un regalo para que ellos, cada uno me lo trajera a mí.
Entonces ellos, mi esposa le decía, a ver, ¿qué quiere regalarle a su papá? Y ella, yo quiero regalarle esto, yo aquello, iba a la tienda y compraba los regalos. Cuando llegaba el momento ya de los padres, venían los dos, papi, mira, yo te traje esto. Entonces yo me entusiasmaba y abría el regalo y celebraba y daba las gracias y los abrazaba. Y ellos me decían, fíjate la actitud de los niños, papi, ¿te agradó? Papi, ¿te gustó mi regalo? Porque me quieren agradar. Y yo decía, sí, claro, hijo, ¿cómo no? Mira qué hermoso, gracias, mi hijo. Cuando ellos salían corriendo a jugar, yo llamaba a mi esposa y decía, oye, mi amor, ¿cuánto sacaste del banco para comprar los regalos? ¿Cuánto nos costó? Porque me regalan de mi mismo dinero. Así le pasa con los parejas. A papá le damos del mismo dinero de él, de él. Nuestra vida es de él, el aliento de nuestras narices es de él, el palpitar de corazón es de él. Las riquezas vienen de él, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en la vida. No hay nada que le podamos dar a Dios. Cuando le fluimos en el cántico es un don de Dios por el Espíritu. Entonces no hay por qué jactarse. No sé por qué puede haber orgullo y competencia en la adoración, porque si hay un servicio a Dios donde debe ser excluida toda jactancia y donde debe de no estar muy lejos de la arrogancia y la petulancia y el orgullo, es en la adoración. Porque en la adoración los protagonistas no somos nosotros, sino a quién estamos adorando. Mira, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás y solo a Él temerás y solo Él será el objeto de tu adoración. Solo. A nosotros nos toca amarás a Dios con todo tu corazón, toda tu mente, todas sus fuerzas y toda tu alma. Por nosotros dar el todo y a Él el solo. Hay que aplaudirlo. Aleluya. Amén. Y entendiendo que el todo que yo le doy me lo ha dado primero Dios. Es como la ofrenda de Abraham. Estaba ahí trabado el perdón, como Jesús. Jesús no es nuestro, Jesús es de Dios. Y Él lo entregó por nosotros. Así es toda ofrenda. Cristo representa lo que es toda ofrenda. Procede de Dios. Y por eso me imagino a Pablo escribiendo o redactando Romanos cuando estaba en esos capítulos y que cuando termina está inspirado y cuando termina dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Es que todo está Dios detrás de todo. Tremendo. Pastor, pues se nos ha ido el tiempo, 2 horas que estamos aquí conversando. Algo que quieras remarcar de esta entrevista, algunas palabras a la audiencia. ¿Está acá? Sí. Muy bien. Bueno, quiero decirte, y hablo de forma personal, que antes de llegar acá, oré al Señor con todo mi corazón. Cuando invocamos aquí el pastor y yo el nombre del Señor, o en un momento dado de la entrevista, llamé a mi Señor y pedí algo, y es mi oración, que Dios te haga entender, no entender con el intelecto, sino con el corazón, para practicar estas cosas. Ojalá, y es mi oración, que el Espíritu de Dios que está en nosotros y que nos dio esta palabra, pueda llegar a ti como una luz y hacer resplandecer todo tu ser interno y motivarte al amor y a las buenas obras, que hoy nace en ti una santa pasión. Y en la presencia de Dios en este momento, el Dios del cielo pueda darte una bendición permanente, no una impresión momentánea, temporal, sino una edificación que sea perenne, que permanezca, que tú seas transformado en un verdadero adorador. Pídele a Dios que Él sea el todo en tu vida, y que Él sea el solo en tu vida y el todo en tu vida, y que en todo lo que tú hagas, en tu servicio a Dios, es el todo y el solo, el solo y el todo, y que Él sea el objeto de tu adoración, que Él sea tu motivación. El piadoso adorador siempre está orando a Dios como David: escudriñame, ensáyame, pesa mi corazón, mira a ver si no hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Por qué? Porque nuestra mente es de continua el mal. No podemos dar nada bueno si el Espíritu de Dios en Cristo Jesús no nos da eso para ofrecérselo a Dios. Pidámosle a Dios que nos dé una ofrenda. Yo como adorador tengo una petición delante de Dios. La Biblia dice que hay ofrendas
que agradaron tanto a Dios que Dios las grabó en su memoria para siempre. La ofrenda de Abel todavía habla. La ofrenda de Noé hizo que Dios cambiara su actitud hacia los pecadores. Hizo un pacto y dijo Dios con pesar en su corazón: nunca más voy a tratar a la humanidad como en esta ocasión. Y las 4 estaciones del año es un regalo de Dios como respuesta a la ofrenda de Noé, porque aprobó la ofrenda de Noé. La ofrenda de Abraham fue acepta delante de Dios. Jesús dijo: Abraham vio mis días y se gozó. Y Abraham vio a Jesús cuando ofreció a su hijo. Así que hay ofrendas como las ofrendas de David que agradaron a Dios para siempre. Y yo digo al Señor, yo tengo 44 años sirviendo al Señor. Yo le digo a Dios: Señor, por lo menos que tú recuerdes una de esas ofrendas. Hazme feliz y me perdí una rara vez. En tal ocasión, esta ofrenda tuya me agradó y la tengo en mi memoria, la tengo en mi libro para recordarla para siempre. Ojalá, porque que Dios oiga mi oración y la tuya. Porque para un piadoso en la antigüedad, la bendición más grande, después de la bendición arónica: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esa es la primera bendición, la absoluta, la suprema. La otra, más importante, es que Jehová escuche tu oración y tus holocaustos sean aceptos delante de Él. Deséame a mí que mis ofrendas sean aceptas delante de Dios, porque esta es mi oración y mi buena voluntad y mi deseo para contigo. Que tus cánticos, tus oraciones, tu servicio y todo lo que tú hagas para Dios, amén, en el cumplimiento del propósito, en Cristo Jesús, en la fe en Él, en su sangre, sea agradable y acepto delante de Dios. Y que Dios te pueda dar los parabienes. Bien, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O bien, adorador, diste tu ofrenda, me agradaste. Ahora ven, como real sacerdocio, para adorar con los ángeles, querubines y serafines, y con Jesús, que siempre dice: con mis hermanos te alabaré. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nada que añadir, solamente que vamos a estar en estos días especiales con el pastor Juan Radamés Fernández, también con el siervo Héctor Rocha. Miren, convocamos al liderazgo, a pastores y líderes que se unan a nosotros. Estamos en Murcia, carretera de Alcantarilla 25, no duermas, y ahí desde las 10 de la mañana vamos a estar para pastores y líderes. En la tarde, una celebración al Señor, dándole toda la gloria, a partir de las 6 de la tarde, el sábado 6 de diciembre, pasado mañana. Domingo 11 de la mañana, y también el lunes, que es festivo, 8 de diciembre, 5 de la tarde será el día último y grande de esta fiesta que le estamos dando. Les invitamos a que la disfruten con nosotros, y bueno, se va a retransmitir casi todo a través de radio y de televisión Vida. También estará el pastor Radamés para los amigos de Cartagena en casa de oración, a eso de las 6 de la tarde, 6:30, casa de oración Cartagena, esa iglesia amada y amiga, ministrando la palabra de Dios. Y muchas gracias, espero que no sea la última de las ocasiones en las que te tenemos aquí en radio y televisión Vida. Hemos sido muy edificados. Es para mí. Amén. Gracias. Hasta pronto, amigos. Un abrazo.